Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales como Magisterio Nacional RD. Señor, hoy tenemos con nosotros a una autoridad de los maestros pensionados y jubilados, al presidente nacional de los maestros pensionados y jubilados, nuestro hermano y amigo Félix Rodríguez. Félix, bendiciones, ¿cómo estás? Para ti, Carlos, las mejores, que el mundo te siga bendiciendo, tú eres bueno. Gracias, gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Hermano, hay maestros pensionados y jubilados que vieron la información que compartió la ADP, donde decía que cuando se reunió con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación le dijo que ya le había pagado, le había hecho el aumento salarial a los maestros que ganaban más de 50,000 pesos. Entonces, yo quisiera que usted me diga, ¿en realidad eso es cierto lo que dijo el Ministerio de Educación? No, absolutamente falso, absolutamente falso. Incluso UNAMAPE dirigió una comunicación certificándole al comité ejecutivo que no había ocurrido. Y eso lo hicimos inmediatamente, salió la circular 51. Tú recuerdas que la circular 51 es bastante explícita. Ahí queda claro que el ministro o está desinformado o está haciendo lo que siempre hace, que es mentir. Nosotros, por todos los medios que teníamos a disposición, rápidamente le certificamos al comité ejecutivo que eso no era cierto. Hasta este momento no es cierto. Incluso la semana pasada una comisión de la Unión Nacional de Maestros Pensionados y Jubilados se apersonó al comité ejecutivo para recordarle a los comisionados que están conversando con el ministro que todavía no se ha producido la mejora salarial para los que ganan por encima de 50,000 pesos, ni tampoco se ha producido la revisión de los aumentos pírricos, mediocres, indecentes, que produjo el ministro a través de las escalas esas, en las cuales hubo maestros que recibieron 1 peso de aumento. Ahí hubo aumento de 50 pesos, 13 pesos, 20, 100, 500. Y esa misma comisión en la circular 51 aclara que le pidió al ministro revisar esos casos y el ministro lo vio posible y estuvo a bien. Pero en la práctica, las conversaciones con el ministro han sido muy difíciles y tenemos que darle el crédito al comité ejecutivo que ha estado tratando de conversar en las peores condiciones con un sordo o con un equipo de gente sorda. Porque si bien es cierto que el ministro tiene una actitud eh, absolutamente contestataria en términos de lo que la ADP le plantea, también es cierto que ese equipo que debía contribuir a que se ablanden las situaciones duras que están ocurriendo, lo que están haciendo es prestándose al juego. Incluso la prensa eh, está también prestándose al juego, eh, tratando, diciendo las mentiras que les comunican. Entonces no es cierto, Carlos, no es cierto, país, no es cierto, ministro, no es cierto, comité ejecutivo, que a los maestros pensionados y jubilados que ganan por encima de 50,000 pesos se le haya puesto un centavo. Hasta la fecha eso no ha ocurrido. Mi hermano, ¿y no ha escuchado usted alguna información que diga que para cuándo se le va a aplicar ese aumento a los maestros pensionados y jubilados que ganan más de 50,000 pesos y que está en el acuerdo que se realizaría en abril y que ya vamos para junio y todavía no se ha hecho dicho aumento? Bueno, nosotros no tenemos ninguna información en términos de días, en términos de meses. Eso está en un limbo. Lo que sí sabemos es que hay un cronograma que está siguiendo el comité ejecutivo dentro de las posibilidades que le da el ministro. El comité ejecutivo de la ADP lo tiene en agenda. Es un compromiso que tienen los compañeros del ejecutivo para que eso se consiga, pero hasta ahora no se sabe nada. El miércoles, es decir, el
dentro de 2 días, la comisión de la Unión Nacional de Maestros volverá a tratar de reunirse con algunos compañeros en el CEN para que nos expliquen, pero ciertamente no hay ninguna fecha. Teníamos la esperanza de que ya en este momento eso iba a estar resuelto, pero es como te digo, una cosa dice el ministro en términos orales y otra cosa ejecuta. Ahí hay la intención de confrontar y siempre crear situaciones para que no se produzcan las salidas a las situaciones que están en los acuerdos. Es decir, hay la voluntad de violentar los acuerdos y de mantener la violación. Hermano, pero se habla del aumento a los pensionados y jubilados que ganan más de 50,000, pero mi pregunta es, ¿y de cuánto va a ser ese aumento? Porque yo no he escuchado en ningún momento de cuánto sería. Carlos, con la persona que hemos hablado del Ejecutivo, entienden que el aumento debe ser de un 10%. Es lo que ellos entienden. Pero una cosa es la actitud buenona de algunos dirigentes que entienden que debe ser así, e incluso yo entiendo que debe ser el 10% igual que a todo el mundo. Pero la práctica, la experiencia hasta ahora ha sido de unas escalas que se inventó el ministro y que la ha impuesto a contrapelo de cualquier conversación. Producto de esas escalas es que los que estaban en 15,000 pesos llegaron a 26,000 pesos y los que estaban en 25,999 tuvieron un peso de aumento. ¿Entienden? Eso pasó. Los que estaban próximos a 30,000 recibieron aumento, como te decía, de 10 pesos, 20 pesos. Los que estaban próximos a 35,000 recibieron aumentos también muy bajitos. Los que estaban cerca de 40 también y cerca de 50. Es decir, lo que yo entiendo es que el ministro va a recurrir nuevamente a las escalas y también entiendo que no va a ser a todos los que están por encima de 50, sino un grupo que andaría por debajo de los 70,000 pesos. Es lo que yo puedo sacar como colación a partir de la experiencia. La, la última experiencia anterior a este aumento llegó hasta 70,000 pesos, lo que significa que yo no quiero que ellos pasen de ahí. De cualquier manera, todo depende ahora de la capacidad del comité ejecutivo para arrancarle al ministro alguna conquista en términos materiales, pero tenemos que estar claros. El comité ejecutivo está tratando de arrebatarle al ministro esa conquista, pero en la práctica el ministro dificulta toda la salida. Mi hermano, hay una pregunta que me hacen también los pensionados y jubilados. Es que diga, los que van al proceso de jubilación. Usted sabe que hay directores que le piden de que después de someter los documentos, le piden al docente, e INAIMA también le dice, que duren 3 meses en la escuela. La pregunta que le hago, ¿eso es obligatorio? ¿Aparece en alguna ley o eso es voluntario? No, realmente eso no está en ningún documento. Es una disposición administrativa que no aparece en la ley, que no aparece en el reglamento, que tiene sentido cuando el maestro tiene carga académica. Eso es decir, si un compañero o compañera ha cumplido el tiempo reglamentario para jubilarse, entonces lo prudente es que él complete el proceso. Eso lo hace el maestro de manera natural, es decir, no hay que forzarlo. A veces duran más de 3 meses. Pero si es al final de un periodo lectivo y ya no tienen carga académica, no tiene nada que buscar. Por ejemplo, un maestro que en estos días cumpla 30, 25, 20 años, pues espera concluir el año escolar, deposita su documento y no tiene que pasarse 3 meses en la escuela. Es un acto de sentido común el que el maestro se quede hasta completar el proceso. Y es un asunto que se discute con el director de la escuela, porque por lo regular los maestros conversan con el director y preparan al director para que vaya buscando un reemplazo. Y los 3 meses eso también son para
que la escuela no se quede sola y los estudiantes se perjudiquen. Pero es un asunto, es un acto de buena fe. Es un acto de buena fe y todo el mundo sabe que no existe ninguna disposición. Es una medida administrativa que sea puesta en ejecución y existe de hecho. Existe de hecho. Eso quiere decir que si el compañero no tiene ningún tipo de compromiso, nada lo detiene. Hermano, también los maestros pensionados y jubilados me preguntan o dicen, bueno, pero el, lo que tiene que ver el aumento que se va a aplicar, se esperaba que fuera ahora en abril. Usted me acaba de decir, bueno, no hay ningún tipo de información, pero hay personas que usted sabe que dicen de que, me preguntó uno, pues, Carlos, pero habrá retroactivo, me imagino, porque si era en abril y lo ponen ahora en junio, debe de ser retroactivo. Sí, debe ser retroactivo. Incluso la experiencia con el primer grupo fue retroactivo. Y también con el segundo grupo fue retroactivo. Me luce que será retroactivo. Pero, Carlos, a mí no me gusta levantar falsas expectativas, tú lo sabes. Y sobre todo en las circunstancias que se está conversando con estos funcionarios. Y no quiero decir el ministro, porque ocurre que pudiéramos cometer el error de encontrarnos con la misma realidad una vez cambien al ministro, que yo espero que sea pronto. Pero no es el ministro, es que ahí en el ministerio existe una política inducida desde afuera por sectores que participan ahí de las decisiones, que son los que están generando los conflictos. Y sin importar quién sea, debería ser un ministro que tenga mucha autoridad moral para poner orden en esa casa e imponerle a esos sectores que están creando conflictos lo que son las medidas administrativas correctas, que evitan tensión y que mantienen al magisterio tranquilo. Pero ahí en ese ministerio lo que hay es vocación de confrontación. Entonces yo no me atrevo a decir a los compañeros que esperen un retroactivo. Lo que sí deben esperar es que en algún momento, se produzca esa mejora salarial, porque eso está en el cronograma y el comité ejecutivo insiste en eso. Es decir, además eso es parte de un acuerdo. No lo pueden desconocer porque está ahí. Lo que ellos pueden es retrasarlo un poco, tratar de dar lo menos posible, pero al final tienen que darlo. ¿De acuerdo? Y hábleme del seguro sobrevivencia, ¿en qué ha quedado? Especialmente con esas personas que no tienen a nadie a quien dejarles ese seguro. Vi que el defensor del pueblo estaba o está intercediendo, pero no he visto una decisión definitiva sobre el caso. ¿Qué ha ocurrido con el seguro de sobrevivencia a las personas que no tienen a quien dejársela? Vamos a ser sinceros, sincero. Nosotros no es de hoy que venimos reclamando que se les permita renunciar a los maestros y maestras que no tienen quien les sobreviva y que están pagando 2, 3, 4,000 pesos, 5,000 pesos, dándoselo a nadie y nunca se van a beneficiar. Tú recuerdas que eso es una póliza que se paga cada mes. Por eso los compañeros, cuando lograban renunciar, reclamaban que le devolvieran ese dinero. Pero eso es una póliza y las pólizas, en este caso, es una póliza mensual. ¿Qué pasó con el defensor? Nosotros le pedíamos al defensor estudiar la posibilidad de atacar la situación que afecta a esos compañeros. Pero la ley favorece a Inavima y Inavima recurrió al CIPEN y el CIPEN también le da el respaldo para evitar que la gente renuncie ahora de manera total. Nadie puede renunciar, incluso violentando el reglamento de Inavima que sí lo permite. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los técnicos jurídicos de Inavima? Que la única posibilidad que existe en este momento es atacar el reglamento, porque los activos pagan un 1%. Ese es tu caso, Carlos. Pero cuando te pensiones o jubiles, va a pagar un 4%. Entonces, lo que estamos tratando ahora es
de crear un equipo jurídico que, acompañado por los abogados del defensor, para que lo asesoren y lo auxilien, peleemos en la justicia que ese reglamento se revise para que los pensionados y jubilados paguen todos lo mismo que los activos, es decir, que de un 4 se baja a un 1% y todo el mundo se beneficia. Tú recuerdas que los jubilados no tenemos en qué caernos muertos y siempre estamos pidiendo. Para tener una batería de abogados, tiene que ser una batería de abogados solidarios, que nos apoyen, que se involucren en términos del caso, que incluso cubran los costos del procedimiento jurídico, y peleen eso hasta con la intención de que se revise ese aspecto de la ley. Esa es una acción que estamos tomando, estamos trabajando eso. No es tan sencillo porque fácilmente la gente no te hace un favor de ese tipo y estamos buscando favores. Otra cosa que estamos haciendo es recurriendo a los diputados y senadores, amigos, sin importar el partido, como tú sabes que de verdad que nosotros no tenemos partido y no le ponemos caso a eso. Ya hemos tenido contacto con diputados del Este, diputados del Cibao. Estamos esperando que se instale el nuevo Congreso para tocar puertas y ver cómo logramos que esos diputados y senadores revisen ese aspecto de la ley, y se permita renunciar a los maestros y las maestras que, no teniendo quien les sobreviva, están regalándole a una instancia del Estado mucho dinero sin la esperanza de que se lo devuelvan y sin la esperanza de que alguien se beneficie. Esa es la realidad sobre sobrevivencia. Bien, hermano, entonces todo apunta entonces de que en este caso Inavima entonces se ha impuesto entonces con el seguro de sobrevivencia. Bueno, en cierta forma sí, pero no es Inavima, porque la gente tiene que entender que no es Inavima, es que eso es un asunto que tiene que ver con las figuras de la seguridad social. Sin importar el país que sea, existe la figura de sobrevivencia. Recuerda que ese seguro protege a la familia. Y la primera figura de los sistemas de seguridad es la protección familiar. Por tanto, lo que INAVIMA ha hecho es hacer valer la disposición que, que a ellos les asiste. De tal manera que nosotros lo que tenemos que hacer es revertir la disposición que asiste a INAVIMA y que le permite evitar la renuncia, incluso violando el reglamento. Y para eso que tenemos que hacer un gran esfuerzo. Mira, recuerda que ya una corriente magisterial trató de resolver ese problema yendo a los tribunales. No lo logró porque lo incoaron mal. Cuando un caso se incoa mal, entonces hay que volver a incoarlo de otra manera. Por consecuencia, nosotros primero hicimos acopio de la sentencia que le negaba a esa corriente lo que pedía, y vimos que el problema era que ellos habían solicitado jurídicamente algo imposible. Lo que estamos haciendo ahora es tratando de que el grupo de abogados se maneje con mucho tacto y pida lo posible, porque pidiendo lo posible es que podemos alcanzar algo. De cualquier manera, UNAMAPE no ha cejado, solamente que los recursos de que disponemos no nos permiten involucrarnos en un caso como ese, que costaría muchísimo dinero, y lo que estamos haciendo es lo que siempre hacemos, recurriendo a los amigos para que nos apoyen y de esa manera revertir la situación. Eso se va a lograr y no va a ser muy tarde, solo que hay que ser paciente. Claro, es difícil pedirle paciencia a una persona que está regalando 5,000 pesos a cambio de nada, pero en el caso nuestro, por principio no pedimos dinero a nadie para un asunto de ese tipo, y por eso no nos atrevemos a que la gente deposite dinero para contratar abogados. En el caso nuestro lo haremos utilizando la técnica que hasta ahora hemos empleado.
estamos recurriendo a amigos, ya tenemos por lo menos 3 abogados que están trabajando el caso, pero hace falta una batería de abogados y hace falta la asesoría del defensor y es un trabajo largo, hay que ser paciente. Mi hermano, pero dígame una cosa, ¿y ADP ha apoyado ese movimiento de maestros pensionados y jubilados que ha estado reclamando la eliminación del seguro de sobrevivencia para los que no tienen sobrevivientes? El CEN conoce la situación, pero de hecho no se ha involucrado en ese asunto. O sea, no ha sido un tema de agenda, no ha sido un tema que el CEN se haya puesto como tarea para alcanzar una mejora en ese sentido. Eso no ha sido tema de discusión en el CEN. Claro, ellos lo conocen y me consta que el secretario de Atención al Personal Jubilado lo ha mencionado, pero si no hay una acción del CEN en totalidad, no es posible. Ojalá el CEN se involucrara en eso y tal vez se lograría más rápido. Pero como tú entiendes, Carlos, ahora yo no creo que el CEN vaya a involucrarse en eso, porque tiene una tarea grandísima. Lograr que se cumplan los acápites del acuerdo de julio del 2023 es una tarea grandísima. Y si se involucran en otras cosas más, bueno, pues se dispersaría, sobre todo ahora que todos los dirigentes de ADP van a entrar en la baragunda electoral buscando votos para volver al Ejecutivo. Y no creo, quizá el próximo comité ejecutivo se involucre en eso. Nosotros vamos a insistir, no hay medio que no vayamos a tocar, ni que hayamos dejado de tocar, pero entendemos que ahora no, el Ejecutivo no se va a poner en eso. Hermano, si hay algo más que usted quiera añadirle a esta conversación que no le haya preguntado. Recuerda que una más vez es la institución que consiguió poner en vigor la ley 451-08 y logró que se aplicara la indexación a más de 29,000 maestros. Tú recuerdas que eso fue en febrero del 2021. Bueno, pues ahora en febrero del 2024 tienen que volverse a indexar a ese primer grupo de 29,000 personas. La última experiencia alrededor de la indexación le ocurrió al decreto, bueno, no recuerdo el nombre, el número. El caso es que el último decreto al que se indexó le fue bastante bien. Nosotros tenemos la esperanza que ahora en noviembre a ese grupo de compañeros se le aplique la indexación tal como dice la ley. Si es así, el incremento sería aproximadamente de un 20%. Y eso tiene que ocurrir en febrero, en noviembre. Pero la gente debe entender que a pesar de que es en noviembre que se cumple, técnicamente no es posible, porque tiene que producirse que el Banco Central emita el IPC de este año, ¿eh? Y que INAVIMA coloque en el presupuesto lo que va a ser el desembolso. Por tanto, la aplicación de la indexación sería cosa de enero, febrero. Pero estamos dándole seguimiento, las expectativas son buenas, la actitud en INAVIMA hasta ahora ha sido de receptividad, se supone que no va a haber conflicto y que esos maestros y maestras que fueron indexados en noviembre del 2021 van a volver a ser indexados porque cada 3 años, como mínimo, tiene que producirse la indexación. Así que esa es la expectativa, esa es la esperanza, ¿eh? Porque estos aumentitos miserables que nos hicieron no lograron impactar los salarios miserables que estamos recibiendo, especialmente los que tenemos salarios por debajo de 50,000 pesos. Y esa es la expectativa. Nosotros estamos trabajando en ese sentido para que ahora en noviembre se produzca. Si no se produjera en noviembre, si no vimos se resiste, entonces existe un recurso que está guardadito ahí para recordarle a INAVIMA que tiene ese compromiso. Pero yo sé que se está trabajando en la dirección de aplicarlo tal como dice la ley.
Excelente, mi hermano, muchas gracias por aclarar estas dudas, estas inquietudes de los maestros pensionados y jubilados, y gracias por estar siempre en este canal. Usted es un colaborador 1A. Tú sabes que yo soy tu hermano y hermano de todos los hermanos que te siguen y te quieren. Pues gracias. Todo lo mejor para ti. Gracias, mi hermano, gracias, bendiciones. Ha sido nuestra entrevista con el presidente de la Unión Nacional de Maestros Pensionados y Jubilados, Félix Rodríguez. Muchas gracias por seguirnos en las redes sociales. Bendiciones. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60,000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.